la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el tiempo de la palabra en el Café con Fe. Tiempo importante. Tiempo donde nos gozamos con la Escritura, que es la palabra de nuestro Dios. Esta palabra también queda alojada allí a manera de podcast en nuestro portal, en nuestra página en internet, en www.caminoestereo.com. Vamos a hablar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios y acerca de la parábola de la cizaña, del trigo, enseñada por el Señor Jesús. Una de las formas más especiales que Jesús tenía para conectar con las personas que estaban a su alrededor o con sus oyentes era la autoridad que tenía cuando hablaba de la palabra. Dice la Biblia que se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es la referencia que encontramos en la Biblia. Y una de las maneras más comunes que utilizó el Señor Jesús para hablar al pueblo, a sus discípulos, a las personas que estaban alrededor y le seguían, fue a través del uso de las parábolas. Y estas estaban llenas de términos cotidianos de la época, pero llevaban en realidad una enseñanza profunda. El Señor Jesús utilizaba cosas conocidas para explicar temas del reino, misterios ocultos. Cuando uno estudia o cuando uno lee la Biblia y lee los evangelios, uno se encuentra con que hubo diferentes tipos de parábolas. Algunas parábolas cortas, de 1 o 2 versículos, como usted puede leer en la Biblia. Otras más extensas. Algunas de ellas las explicó el Señor Jesús a sus discípulos, otras no. Otras quizás no quedó referenciada en la Escritura o en los Evangelios. Pero lo cierto es que entendemos que el Señor Jesús manifestó sus ideas, los puntos de vista acerca de la palabra desde el punto de vista de las parábolas. Qué bueno es poder examinar las parábolas y que usted, en medio de su lectura de la palabra de Dios, las lea, las entienda, investigue también y se alimente espiritualmente. Pero hay una parábola que es la parábola del trigo y de la cizaña. Y luego tiene su aplicación. El mismo Señor la explica. Y es bueno que usted se ubique en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, del versículo 24 al versículo 30, donde se habla de esa parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Y dice la Escritura que les refirió otra parábola diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, dice esta parte de la Escritura. Vinieron entonces, dice la Biblia, los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Y luego se explica adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 13, del versículo 36 al 43. Dice la palabra, explicando él esa parábola, que después de que despidió la gente, entró en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y el Señor Jesús la explicó y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino y todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Las personas a las que Jesús les declaró esta parábola tenían en su mayoría una gran familiaridad con la agricultura, a diferencia de nosotros. En la mayoría de nosotros los que escuchamos somos citadinos, gente de ciudad. Nuestra mayor cercanía al trigo pues es viendo un programa de televisión o tomando algún alimento a base de trigo. El trigo es parte de la alimentación de nosotros, los humanos. Desde tiempos antiguos, el trigo es considerado, de acuerdo a la historia, una de las primeras plantas domésticas. Y en la actualidad está dentro de el listado de los alimentos de mayor consumo en el mundo, el trigo. En la época de Cristo ya era un alimento importante y familiar para cada persona que escuchaba. El trigo era incluso uno de los cereales permitidos para hacer los panes sin levadura que se utilizaban en la Pascua. La ciencia nos ofrece, por ejemplo, algunos datos interesantes que nos ayudan a tener un mayor entendimiento de esta parábola. Las plantas de trigo y de cizaña en realidad son muy parecidas. Si usted busca una foto en Google acerca de una cizaña y de un trigo, usted encontrará, hágalo para que haga ese ejercicio un día, usted encontrará que son muy, muy parecidas. La clasificación está casi que del mismo lado, pero son diferentes. El trigo y la cizaña son parte de la misma familia, pero son diferentes. Algunas de las características son similares. Por ejemplo, tienen una raíz que se ramifica, por decirlo de alguna manera, muy similar. El tallo de uno es un poco ramificado, pero sus hojas son semejantes. De hecho, a la cizaña en el término de agricultura se le llama como el falso trigo. La diferencia entre esos dos, entre el trigo y la cizaña, se muestra cuando se comienza a despuntar el mismo trigo o a florecer, porque la cizaña es de un color más verdoso que el trigo. Pero no es la proximidad física o el hecho de que se parezcan lo que hace que la cizaña deje de ser cizaña y se convierta en algo útil y bueno. Cuando uno habla de los granos de trigo y de la cizaña, o sea, de los frutos de cada planta, es peligroso mezclar los granos de las dos especies, lo dice la agricultura. El grano de cizaña es tóxico según la agricultura. Y se ha descubierto, según la agricultura, que la toxicidad es provocada porque los estados iniciales, cuando se forman los granos,
en la cizaña esos granos se forman con hongos dentro de ella, porque se produce de esa manera dentro. El trigo no. Cuando uno habla en términos de agricultura, producen unas microtoxinas dentro, mientras que el trigo no. Pero por fuera usted los ve muy parecidos. Según registros históricos y estudiosos de la agricultura, esos hongos no se eliminan con el calor. En algunas plantas, cuando las calientan, se eliminan aquellos residuos tóxicos, entonces se pueden preparar alimentos. Pero en el caso de la cizaña no, y puede producir enfermedad y puede producir daños estomacales considerables cuando las personas se alimentan con cizaña y no con trigo. Tal vez eso no lo entendíamos. Pero cuando uno lee acerca del trigo y de la cizaña, uno empieza a observar el parecido. El parecido es solamente de imagen, pero por dentro son completamente diferentes. Cuando el Señor Jesús explicó la parábola del trigo y de la cizaña, el Señor Jesús explicó lo que Él quería que sus discípulos entendieran. Él les dijo, el campo es el mundo. O sea, no solamente la iglesia, como algunos lo interpretan. El campo es el mundo en el que usted y yo nos movemos. Y el Señor Jesús fue quien plantó esa buena semilla en nosotros como hijos del reino. Y cuando Él vino al mundo, esa semilla vino para plantarse. Y el enemigo es el engañador, es Satanás, que plantó la mala semilla. Esos que plantaron esa mala semilla, pues la multiplicaron. Lógicamente son los hijos del maligno. Y cuando el Señor Jesús habla de la siega, está hablando del fin del siglo, así lo explica. Y los segadores son los ángeles. En Apocalipsis habla acerca de eso. Miré, había una nube blanca, y en la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y entonces dice la Biblia en esta escritura, otro ángel clamó a gran voz, diciendo, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la cosecha de la tierra está madura. Esto como para hacer una referencia de lo que dice Apocalipsis. Ahora, una pregunta que surge cuando uno lee esta parábola es, ¿por qué hasta la siega? El trigo y la cizaña cuentan con una raíz similar. Resulta que cuando crece la cizaña y cuando crece el trigo, de acuerdo a la agricultura, esas dos raíces que tienen estas dos plantas se entrelazan por debajo de la tierra, se entrelazan con las plantas vecinas, y eso impide que la cizaña sea arrancada sin afectar el trigo, para que entendamos mucho más esta parábola. Que si la arrancan el trigo de una vez, o arrancan la cizaña para separarla del trigo, sin quitarla de la tierra, pues van a dañar el trigo. Es la comúnmente llamada maleza, ¿no? En la agricultura. Como la cizaña, generan enredos por debajo con otras plantas. De hecho, en el crecimiento, la propia cizaña que se entrelaza con las otras ramas, lo que hace es debilitar a las otras, para que las otras no crezcan, para que las otras se ahoguen. Por eso recuerde lo que dice la Escritura, que una parte, cuando el Señor está explicando lo del sembrador, una parte de esa semilla, dice la Biblia, que cayó entre espinos y que los espinos crecieron y la ahogaron. Eso nos enseña algo o aspectos importantes. Al igual que las plantas de trigo tienen que competir como por nutrientes
y luz para no morir ahogadas porque está compitiendo y está batallando con esa cizaña, nosotros como cristianos, estimado amigo, somos llamados a pelear la buena batalla de la fe, como dice la Escritura, y a terminar la carrera en medio de un mundo que es hostil. Por eso Pablo le decía a Timoteo: yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Mientras nosotros, estimado amigo, estemos en este mundo, serán muchas las frustraciones y serán muchas las tensiones que vamos a tener que enfrentar. Sin embargo, como el apóstol Pablo afirmó y dijo, hablándole a la iglesia en Corinto, les decía: bueno, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Así dijo el apóstol Pablo, como dando a entender que la vida del cristiano debe ser una vida de esa manera, muchas veces afligida por las tristezas, pero en medio de esa tristeza hay gozo. A veces pasando vicisitudes, pero siendo ricos en el conocimiento del Señor y entendiendo que al Señor le pertenecen todas las cosas. El trigo y la cizaña van a crecer juntos, crecen juntos. El justo y el hombre que no es conocedor de Cristo, no es hijo de Dios, no es creyente, no es nacido de nuevo, no es renacido, crecerán juntos. El Señor Jesús no le pidió al Padre que los suyos fueran quitados del mundo, recuerde la oración que Él hizo, sino que fueran protegidos del maligno. Cuando en Juan capítulo 17, Él realiza esta oración, Él le está diciendo al Señor: yo no te pido que los quites del mundo. Es decir, ese no era el objetivo, o no es el objetivo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesús. Y luego clama para que sus escogidos fueran protegidos. La iglesia, la historia de la iglesia lo demuestra. La maldad nunca va a avanzar a tal punto que haga desaparecer el bien o haga desaparecer la iglesia. Cuando hay cristianos genuinos, la iglesia crecerá. Cuando hay cristianos que buscan a Dios, el Señor hará que las iglesias crezcan, abunden en bendición. Cuando el Señor está con nosotros, hay bendición. Hay prueba, hay dificultad, hay batalla propia de la vida y de la vida cristiana, pero el Señor está con nosotros. Y en eso tenemos que creer. Al Señor le ha placido que su reino avance en medio de las dificultades. Alguien preguntaba alguna vez: bueno, pero ¿por qué el cristiano tiene que batallar tanto? Porque ese es el objetivo, porque así lo planteó el Señor. Y están tan contaminados con enseñanzas falsas que no conciben que la vida de un cristiano tenga que pasar por lucha. Hermano, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que enseña que el cristiano, con batallas, con luchas, con dificultades, crecerá en el nombre del Señor, porque al Señor le ha placido que su reino, que su iglesia avance aún en medio de las dificultades. Como Cristo nos prometió, en este mundo vamos a tener aflicción. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quizás usted ha sentido la asfixia del mal del mundo a su alrededor. Con todo y eso estamos llamados a perseverar. Quizás usted se da cuenta en realidad de que en medio del trigo crece la cizaña. Pregúntese hoy: ¿qué tipo de planta es usted? ¿O qué tipo de planta somos nosotros todos? ¿Somos trigo o somos cizaña? De acuerdo a esa explicación de la agricultura, imagínese, es tan parecido por fuera el trigo y la cizaña.
pero por dentro no. Por dentro la cizaña tiene unos módulos, por llamarlos de esa manera, tóxicos. El trigo no, el trigo es limpio. Pero cuando usted los ve de lejos, cuando usted está a cierta distancia, usted encontrará que crecen juntos y a lo lejos no se diferencia. Pero en alguna ocasión, viendo a alguien que hablaba de agricultura, y por eso le estoy diciendo lo que le acabo de decir acerca de la raíz y acerca de lo que se procesa dentro de la cizaña, alguien alguna vez explicaba ese tema y lo podía entender claramente. Pero también aquella persona afirmaba algo que es muy cierto, que el conocedor del campo conoce a lo lejos el trigo y la cizaña. Si a nosotros nos llevan a un campo donde hay trigo y hay cizaña, no vamos a conocer la diferencia porque no tenemos un conocimiento de agricultura adecuado para determinarlo, y a nosotros nos parecerá igual, pero el conocedor sabe cuál es la cizaña y cuál es el trigo. ¿Sabe por qué? Porque a lo lejos verá que la cizaña crece siempre en punta y el trigo crecerá hasta cierto punto y luego inclinará su cabeza, como si estuviera dando gracias al Creador, como si estuviera haciendo reverencia siempre al Señor. En eso se conoce el trigo. Por eso el Señor puso esta enseñanza, poniendo como ejemplo el trigo como los justos, como los hijos de Dios, porque el justo se humilla delante del Señor. El justo se inclina delante del Señor. El verdadero Hijo de Dios se inclina delante del Padre. Es hermoso el trigo, es hermoso su espiga, es hermosa cuando despunta, pero llega un punto donde se inclina. Querido amigo, el verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios está inclinado al Señor siempre. La cizaña no. La cizaña crece como orgullosa, mostrándose frente a todos. Así es el que no tiene la palabra. Así es el que no tiene a Cristo en el corazón. Es orgulloso. No es sometido a la palabra. No se somete a ninguna autoridad espiritual, porque siempre cree que tiene la razón. Pero el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, escucha, recibe un consejo, lo pone en práctica, está constantemente sustentado por la palabra, está constantemente activo, dispuesto, diligente para corregir toda falta. Está vivo, tiene su visión espiritual 20/20, que es la medida exacta de una buena visión. El Señor, que conoce los corazones, conoce si usted es trigo o si usted es cizaña. Lo conoce el Señor. Entonces vale la pena que hagamos en este día, en esta jornada, un examen real nosotros mismos, si somos cizaña o si somos trigo. Y si descubrimos que hay mucho de cizaña en nosotros, clamemos al Señor para que nos ayude. Clamemos al Señor para que nosotros podamos rendirnos delante de Dios completamente. Clamemos al Señor para que quite de nosotros toda cizaña que no nos ayuda a crecer, toda cizaña que interviene en nuestro crecimiento. Escuchamos una canción y venimos para concluir el tema del trigo y de la cizaña en esta mañana de viernes de fin de semana. Aquí está Germán Barceló, esto se llama Rendido. Estamos en el Café con Fe. Tú conoces bien todas mis heridas,
todas las batallas, todas las victorias, todas las perdidas. Golpeabas la puerta en cada encierro. Tú conoces hasta lo que desconozco de mis pensamientos. Rendido estoy, te entrego la llave de mi corazón. Derrama tu luz, sana con tu amor. Rendido estoy, abre la puerta de cada habitación donde están guardadas heridas pasadas en la emoción. Rendido estoy. Mirada, contigo no hay secretos, solo una palabra y sabes responderme con lo que es perfecto. Doblo mis rodillas, antídoto del ego. Mi carne se queja, Cristo es el que crece y muere el hombre viejo. Rendido estoy, te entrego la llave de mi corazón. Derrama tu luz, sana con tu amor. Rendido estoy, abre la puerta de cada habitación donde están guardadas heridas pasadas en la emoción. Rendido estoy, te entrego la llave de mi corazón. Derrama tu luz, sana con tu amor. Rendido estoy, abre la puerta de cada habitación donde están guardadas las heridas pasadas en la emoción. Rendido estoy. Tómate un café con nosotros. Un café con fe. Es necesario tomar la determinación de ser trigo. Si al analizarnos nos damos cuenta de que somos cizaña, clamemos al Señor para que seamos trigo, trigo limpio. Por eso la Escritura dice que es necesario que el grano caiga a tierra y que muera para que pueda llevar mucho fruto. Que nuestra vida pueda estar, estimado amigo, sometida a Dios. El trigo y la cizaña cuentan con esa raíz
que se extiende y se enreda una con otra. El tipo de la raíz de la cizaña hace que las plantas se entrelacen. Por eso es que en la agricultura los hombres conocedores no arrancan la cizaña junto con el trigo, porque dañan el trigo. Y por eso Mateo 13, 29, donde el Señor les dice, en la última parte del verso 28, le dicen al Señor, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella al trigo. Dejémosla crecer juntamente, lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Es decir, luego se separaba el trigo de la cizaña, no se arrancaba la cizaña primero. Cuando tenían todo ya listo, empezaban a separar el trigo y la cizaña. Es necesario que el Señor quite de nosotros como trigo cualquier tipo de cizaña que haya querido contaminarnos, cualquier tipo de cizaña que haya querido dañarnos. Pero la idea con este mensaje en este tiempo y en esta mañana es que entendamos que debemos mantenernos como trigo, que debemos mantenernos con la palabra en nuestro corazón, que debemos estar rendidos y sometidos al Padre, que nuestro cultivo sea el mejor cultivo, que nuestra vida esté limpia delante del Señor, que cada día reconozcamos delante de Dios lo que necesitamos plenamente, que en nuestro corazón el Espíritu Santo trabaje de tal manera en nosotros que anhelemos siempre la presencia de nuestro Dios y que estemos atentos y diligentes para quitar de nosotros todo aquello que nos impida ser trigo, todos esos vestigios de cizaña, todos esos residuos de mundo, de pecaminosidad que no nos ayuden. Por eso el Espíritu Santo trae claridad sobre nosotros como hijo de Dios. Que esa claridad, estimado amigo, venga sobre su vida, venga sobre usted. Y usted pueda tener claridad de su crecimiento en Dios. Es el anhelo del Señor que usted pueda crecer. Es el anhelo del Señor que usted sea como trigo. Es el anhelo del Señor que usted anhele ser limpio. Ese es el anhelo. Que usted camine delante de Dios siempre gozoso. Que usted entienda que aunque vive en este mundo, usted no hace parte de este mundo. Que usted está siendo protegido de este mundo corrupto, pecaminoso, lleno de influencia que no conviene para el crecimiento espiritual. Que nuestro compromiso en este día, que nuestro compromiso en este instante sea mantenernos delante de Dios firmes como trigo, limpios como trigo, dispuestos para toda buena obra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a ser trigo limpio. Guárdanos de la cizaña. Guárdanos, Señor, de contaminarnos y no dar buen fruto. Señor, límpianos de maldad, de pecado. Límpianos de todo aquello, Señor, que nos quiere dañar. Guárdanos de toda influencia de la cizaña. Guárdanos. Guarda nuestras raíces,
para que no se entrelacen con las raíces de la cizaña. Señor, que al final de nuestros días, de nuestros tiempos, nosotros, Señor, podamos dar buen fruto. Te lo pedimos hoy, porque tú eres el dador de la vida, y tú vendrás un día como segador, Señor. Permite que nosotros, como plantío tuyo, arrojemos buen fruto, demos buen fruto, frutos de arrepentimiento, frutos de vida nueva, frutos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias hoy en Cristo Jesús. Amén.